generación de Saúl representa esa gente que le levanta barreras al Espíritu Santo en medio de nuestras iglesias. Gente que trata de apagar el fuego, gente que trata de callar el fuego de Dios en nuestras iglesias. Hermanos, yo sueño como pastor, sueño por servicios tan cargados de la unción de Dios, que tengamos que tirarnos de rodillas a gemir y a llorar por el peso de la gloria de Dios sobre nosotros. Como pastor sueño por ver a nuestros jóvenes quebrantados, sumergidos en el río de su gloria. Como pastor sueño por ver a mis hijos espirituales ministrando bajo la unción, bajo el poder de Dios, y ver la sobrenaturalidad de Dios manifestándose a través de sus vidas. Pero eso solamente es posible cuando abrimos de par en nuestras iglesias las puertas al Espíritu Santo de Dios. Cuando la generación que prevalece no es la de Saúl, porque esa generación no bendijo. Saúl representa el humanismo. Saúl representa la fuerza humana con que deseamos a veces hacer las cosas. Saúl representa los deseos del hombre, aun cuando vayan en contra de la autoridad de Dios, aun cuando vayan en contra de la voluntad de Dios. Saúl representa a aquellos que quieren hacer su voluntad y no la voluntad de Dios. Saúl representa lo falso. Saúl representa lo superficial. Esa no es la generación que va a afectar familias. Esa no es la generación que va a afectar la nación. Esa es la generación que va a estorbar. Esa es la generación que va a limitar el avance del evangelio en nuestras naciones. Pero se tiene que levantar una generación de un segundo ungido. Se tiene que levantar la generación de David. Dios va a levantar la generación de David. Le pido al Espíritu Santo que levante en esta casa la generación de David. Le pido al Espíritu Santo que levante en nuestro ministerio la generación de David. Le pido al Señor en mis oraciones que nuestros servicios estén marcados por adoradores que pertenezcan a la generación de David. Que por esas puertas entren personas que digan: yo pertenezco a la generación de David. Dejé el legalismo atrás, dejé el humanismo atrás, dejé la incredulidad atrás, dejé mis dudas atrás. Quiero ser parte de aquellos que cuando adoran sacuden el mundo de las tinieblas. Hay alguien que pueda decir gloria a Dios aquí. La generación de David es tipo del movimiento del Espíritu llamado a desatar la religiosidad del pueblo de Dios. Escúchame, la generación de David es una generación ungida. La generación de David es una generación enamorada de la presencia de Dios. La generación de David es una generación a través de la cual la gloria del Señor se va a manifestar. Cuando veo gente en la iglesia, cuando veo jóvenes en nuestra iglesia, en el altar tirado de rodillas, cuando veo jovencitos que me paran en los pasillos y me dicen: pastor, yo tengo hambre por el ministerio. Me he tropezado con jóvenes en los pasillos esta semana pasada que me decían: pastor Joel, siento un llamado a predicar, siento un llamado al ministerio. Tal vez ellos ni siquiera saben lo que me están diciendo, pero eso me hace recordar cuando yo sentí ese mismo fuego, cuando yo sentí esa misma pasión y me acerqué a gente para decirlo y nadie supo decirme: pisa en este escalón y sube. Pero Dios está levantando una generación de David. Dios está levantando una generación de David, y ese fuego de Dios en sus vidas los va a llevar a los niveles, a las dimensiones donde van a ser usados.